Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, es importante entender esto porque muchas veces hemos escuchado opiniones. Hace poco escuché por ahí o miré un debate, ¿verdad? Un debate entre dos personas que creen en Dios. Y me quedé sorprendido porque una persona uno le preguntó al otro, le preguntó, ¿cuándo comienza la salvación en una persona? ¿Cuándo? Esa fue la pregunta que le hicieron a uno de ellos. ¿Cuándo comienza la salvación? Y le contesta a la persona, la salvación comienza cuando tú lees la Biblia y aceptas a Jesús. La salvación comienza, le dijo, cuando tú lees la Biblia y aceptas a Jesús. Y le pregunta a la otra persona, le pregunta, ¿y qué pasa con aquellas personas? Ay, ponlo, por favor. Ahorita. Gloria a Dios. Le preguntó, ok, si tú dices que la salvación comienza cuando lees la Biblia y aceptas a Jesús, ¿qué pasa con aquellas personas que vivieron antes de Jesús? Oyendo más profundo, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon hablar de Jesús? ¿Qué pasa con aquellas personas, comentó, que no tienen, que se cree que, o sea, con aquellas personas, por ejemplo, hay personas que sufren un síndrome de Down. Dice, por ejemplo, esas personas que sufren el síndrome de Down, que se cree que no, como dice, que no toman decisiones o no comprenden ciertas cosas, que no pueden creer en Jesús para aceptarlo. ¿Qué pasa con ellos?, le preguntó. ¿Son hijos de Dios también? Y lamentablemente la otra persona contestó, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, dice, porque no aceptaron a Jesús. Y aquí es donde hay un gran error. Hay un gran error. Y miren que está de ponerle atención a esto, porque sí, esas preguntas pueden llegar a nuestra mente. Pueden llegar a nuestra mente y decir, esas personas que no conocieron a Jesús, que vivieron en el Antiguo Testamento y no conocieron a Jesús, esas personas que murieron siendo niños y que no alcanzaron a tener una conciencia o decisión propia o responsabilidad para poder creer y aceptar a Jesús, ¿son hijos de Dios o no lo son? Y el error sería contestar, no lo son. No lo son. Porque ¿qué creen? Antes de Jesucristo, aquellas personas que no escucharon hablar de Él, que tal vez tenían alguna idea de que había un Dios y que Dios se agradaba de lo bueno y no de lo malo, aquellas personas que lo poco que conocían de Dios lo aplicaban, aquellas personas también son hijos de Dios. Aquel niño que tuvo síndrome de Down y que se cree que no pudo creer en Dios o en Jesús y aceptarlo, también es hijo de Dios. Pero pueden decir, ¿pero cómo? ¿Por qué le está diciendo que si no conocieron a Jesús, ¿por qué ellos son hijos de Dios? ¿Qué no la Biblia dice que solamente somos hijos de Dios los que aceptamos a Jesús? Y aquí podrían decir, aquí hay una controversia. Vamos a leer Gálatas 3:26.
Gloria a Dios. Gálatas 3:26. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Es un tema profundo, hermanos. Es un tema profundo. Pero pues Dios quiere que lo escuchemos y que tratemos de entenderlo. Que Él nos ayude a entender esto. Gálatas 3:26. Dice la palabra: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ajá. Todos los que creemos en Jesús somos hijos de Dios, entonces. Pero ¿y aquellos que no conocieron a Jesús? Entonces no son hijos. Aquí es donde entra, ¿verdad? La duda. Pues, ¿qué creen, hermano? Aunque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Aunque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque la Biblia en el Nuevo Testamento, después de Jesús, nos dice que solamente en Jesús y en Jesús hay salvación, los del Antiguo Testamento también son hijos de Dios, aquellos que de alguna manera buscaban hacer el bien o se sujetaban a la palabra de Dios que se conocía. Porque Dios siempre ha tratado de hablarle a la humanidad quién es Él. De una forma u otra lo ha tratado de hacer Dios. Y desde un inicio, aquí es donde viene lo sorprendente. Desde un inicio ya vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, que encontramos la promesa de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Quién le aplastó la cabeza? Jesús en la cruz. Ya estaba Cristo allá. Entonces, esa fue la promesa, y la forma que ellos mostraban creerla era a través de sacrificios, ofrendas y apartándose del mal. Era lo que hacían ellos. Pero ya tenían una promesa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios del Antiguo Testamento y los hijos de Dios ahora del Nuevo Testamento? Bueno, miren, si analizamos la Escritura, hay muchos textos donde se habla de que ellos ya esperaban a Cristo. Moisés sufrió, dice la palabra, que Moisés sufrió por Cristo. Moisés renunció a ser rey de Egipto o príncipe de Egipto por Cristo. Allí lo dice la Biblia. O sea, Dios de alguna manera a los hombres del Antiguo Testamento, Dios se les revelaba y les revelaba quién era Cristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir viendo que en el Antiguo Testamento los hombres que creían en Dios sabían quién era Cristo y lo estaban esperando. La única diferencia es que ellos lo esperaban. Ellos esperaban que Cristo iba a venir. Y llegó. Pero ellos tenían la esperanza, ellos tenían la promesa de que un día Dios iba a enviar a alguien a que pagara por ellos. Entonces todos los de Adán hasta Cristo, ellos esperaban la promesa. Ellos sabían que iba a venir y morían con esa esperanza. Cuando Cristo muere, va y les predica y les dice: ya llegué, ya pagué, ya son míos. Pero aquellos que demostraban que creían que Él iba a venir, a los que no, sabemos a quién pertenecen: a Satanás. Entonces ellos esperaban a Cristo, esperaban la promesa. Los niños
los niños que morían inocentes, que no pecaban, ellos también estaban dentro de la promesa de un Salvador que venía. Porque Dios, el Dios que yo conozco, no es capaz de condenar a un ser inocente, menos a un niño. Por lo tanto, si los que pecaban, Dios los perdonaba porque ellos tenían la esperanza de que venía el Salvador, mucho más a un niño inocente. Tenía más derecho al pago en la cruz. Entonces, tanto los que pecaban en el Antiguo Testamento y se arrepentían, como los seres inocentes, tenían una promesa, un Salvador que venía a pagar por ellos. Pero aquellos que no mostraban que tenían la esperanza de que venía un Mesías y un Salvador, ellos sí no tienen esperanza. Ellos sí no, porque son culpables por no haber creído en Dios, por no poner fe en Dios. Ellos sí. Entonces, los del Antiguo Testamento esperaban a un Salvador y llega. Y ahora nosotros, los que estamos ahora estamos en el Nuevo Testamento, ahora nosotros, ¿cómo es que somos salvos por Cristo? Bueno, ellos lo esperaban, ellos miraban que iba a venir y nosotros ahora vemos que ya vino. Fíjense, ellos los salvó la esperanza de que Él venía y a nosotros nos salva el conocimiento de que Él ya vino. ¿Ven? Así trabajó Dios en el plan de salvación. Así. Entonces, es importante entender todo esto, ¿verdad? Todos hemos leído. Vamos a leer una palabra aquí. Habrán Romanos 4, para ver más textos, ¿verdad? Yo sé que a veces por el tiempo no podemos leer muchos textos, pues, pero sí estoy aquí dándoles la idea para cuando lean la Biblia digan, ciertamente de esto habla, ¿sí? Romanos 4, 13 al 16. Dice, aquí nos habla, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Miren, habla de una promesa. ¿Cuál promesa? De que iba a venir un Salvador. Dice, de que